visitando cementerios y caminando por la ciudad. Este es uno de los pocos cementerios que encuentra con un cercado de piedra y solamente lo puedo mostrar de esta manera. La cámara levantada y las tumbas, muchas de ellas completamente olvidadas y dejadas así hasta desaparecer. Está cerrado y no es posible ingresar. Este es el cercado. Está cerca de una mezquita, una menara, y muchas de estas tumbas son turcas por la esfera en la parte superior. Y llego a lo que al parecer es uno de los cementerios de la ciudad. Como pueden ver, sin ningún tipo de valla ni protección. Cementerio pequeño, un enclave. Podría ser perfectamente un parque, pero es otro tanto más de los cementerios que se encuentran en cualquier lugar de Bosnia Herzegovina. Espacios abiertos, parques incluso de recreo, muy a diferencia de los cementerios occidentales o en Latinoamérica, que la gran mayoría tiene un cercado y tiene un horario de apertura y cierre. Aquí pueden ver, el cementerio mayoritariamente es de musulmanes, por allá hay algunas cruces, pueden ser católicos o incluso ortodoxos. De este lugar tengo algunas anécdotas. No es la primera vez que visito Mostar. Hace varios años visité este sitio, no este cementerio sino otros en las colinas, y casi tengo un accidente infortunado con una mina. Por el momento camino por la ciudad y les muestro este pequeño cementerio. Este cementerio adaptado en un parque despierta polémica porque gran parte de los enterrados aquí son musulmanes bosnios, y es que después de la guerra de 1995 se llegó a un acuerdo para llevar los restos a otros lugares. Sin embargo, los ciudadanos de esta ciudad nunca lo hicieron y, como ven, el cementerio sigue aquí algo abandonado, por lo que algunos habitantes hoy reclaman volver a tener un parque, en una cuestión algo espinosa, porque aquí conviven con relativa calma musulmanes, católicos y ortodoxos. Resumiendo, hay personas que quieren restaurar el lugar como un memorial y otros que exigen la recuperación del parque como lo era antes, sin tumbas. En otro espacio de Mostar, siguiendo por una calle con el nombre de Mariscal Tito, se vislumbra a uno de los costados un gran jardín, pero nada más es levantar la mirada para ver las banderas de Bosnia y Herzegovina, así como las que identifican a los militares de este país, y comprender que estamos en otro cementerio, en el que no hay ningún tipo de cercado y solo es subir por unas escaleras de piedra para empezar a sobrecogerse, no por lo escabroso del sitio, sino por lo que al comienzo se empieza a ver en una constante de todos los sepultados que hay aquí. Inevitablemente debo volver a tocar el asunto de guerra en Bosnia y Herzegovina, ocurrida a comienzos de los años 90.
y es que como todo conflicto dejó las huellas en esta sociedad. En el país no hay cifras concretas de muertos, pero se calculan entre 100 a 200.000, y en solo Mostar las cifras que se manejan son de 2.000 fallecidos. Y creo que deben ser más porque hay cementerios por doquier, y con solo ver las lápidas de los militares, repite una cifra conforme avanzas por los nichos funerarios, nacidos en los 60 y 70, pero casi todos los que observas tienen fecha de fallecimiento de 1993. «1993 se repite como una maldita secuencia, tantos jóvenes que aquí encuentras que en lo personal me genera una tristeza. La cifra se repite y ese fue el año más sangriento para Mostar, tanto que ese primer cementerio que les mostré puede darles una idea de no tener a dónde sepultar la gente y optar por adoptar parques como el Lisca, con el que comenzó este recorrido». El cementerio se repite en sus formas, está muy bien cuidado, no tiene mayor decoración y en sus tumbas se repiten el diseño y pocas personas tienen una foto en sus lápidas, pero se observa que la totalidad de los enterrados aquí son bosnio-musulmanes. Incluso hay tumbas que aún están sin usar, pero hay quienes pelearon en esa guerra pasada que siguen vivos y que han escogido esta como su última morada. Por eso verán en algunas fecha de nacimiento y un espacio esperando su fecha de defunción. Decir que este cementerio está por una calle que es una vía importante en la zona este de Mostar, y muy cerca de aquí se encuentra un museo más que recuerda los horrores vividos durante la guerra, vivida con intensidad de 1992 a 1995. Luego de estar aquí fui al museo, pero era sábado y se encontraba cerrado, por lo que seguí explorando este camposanto de 2 plantas en el que todas las tumbas miran hacia el mismo lugar, ya que los musulmanes colocan los cuerpos mirando hacia la Meca. Para muchos parecería una locura tener pocos días en una ciudad y destinar un par de horas para visitar los cementerios, y eso es algo con lo que comúnmente me encontraba cuando salía de viaje con personas, muchas de las cuales no comprenden que estos espacios llaman mi atención y otras, con el pasar del tiempo, han entendido que cada cementerio puede dar lecciones de vida. Y más allá del imaginario popular de los cementerios percibidos como sitios tristes, apagados y hasta embrujados, se comprende lo valioso que es venir a pasear y a descubrir esa historia que todos en algún momento, sea tarde o temprano, tenemos que afrontar, como lo es la muerte. Dejo el cementerio militar y sigo recorriendo esta calle que aún conserva el nombre de Mariscal Tito, que para quien no lo conozca fue el arquitecto de la antigua Yugoslavia hasta su muerte en 1980, que años después se disolvería a partir de las guerras en esta zona denominada de los Balcanes. Todas las culturas en sus rituales funerarios tienen espacios para trascender y quedar en la memoria de quienes en vida los conocieron. En Mostar, por las condiciones de una historia de invasiones, conquistas y de forma más reciente de una sangrienta guerra que no solo asoló esta ciudad, sino a toda Bosnia y Herzegovina, es inevitable no encontrarse con un cementerio si se transita por el país, sea por los pocos trayectos existentes en tren o si se recorre su geografía por las carreteras. Este es un país donde siempre se encontrará un cementerio, en los lugares más insospechados como una plaza de mercado, un parque de niños o incluso un escenario deportivo. También donde haya una pequeña mezquita lo habrá, por lo que Bosnia y Herzegovina cuenta su historia pasada y presente por los cementerios, que suelen ser tan comunes o más que los parques que encuentres en una ciudad.
En el recorrido de un último cementerio y con las vistas de la tumba de Osman Dikic, un conocido poeta y escritor bosnio, despido este capítulo de Estado Natural Viajero, dedicado a conocer algunos cementerios en Mostar. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, esperando que me acompañen en las siguientes historias. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.